Hermano, quiero decirles que estoy muy contento de estar aquí esta mañana para saludarlos personalmente a muchos viejos guerreros, compañeros míos de lucha que están aquí, porque mi historia comenzó aquí hace 28 años, para los que no me conocen. Y me da mucho placer verlos. Hay muchos todavía viejos guerreros que están aquí batallando en la brecha y unos nuevos, muchos nuevos. Así que para todos ustedes un abrazo muy fraternal. Gracias por estar aquí esta mañana y poder compartir juntos la palabra de Dios. Y ahora, como está el pastor conectado, así que hágalo así, porque dígale: pastor, estoy aquí, salúdelo por favor, porque está conectado viendo en este momento. Muy bien, tome su Biblia, vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a buscar la carta de Pablo, la segunda carta del apóstol Pablo escrita a Timoteo. En el capítulo 1 vamos a leer unos versos para esta mañana reflexionar. Cuando lo encuentre, póngase en pie, por favor, porque esta es la palabra del Señor. Y vamos a declararlas todos juntos como iglesia, puestos en pie. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, desde el capítulo 1, verso 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracias, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Palabra del Señor. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Pedimos que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, fluya en medio de tu iglesia y que nos hagas comprender esta palabra para empoderar nuestras vidas y desarrollarla hasta la plenitud de Cristo. Que así sea en Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, mi hermano, por favor. Leyendo el texto que acabamos de compartir desde la carta del apóstol Pablo, yo puedo ver tres cosas muy importantes aquí. Y la primera que veo es que Timoteo tuvo la gracia de tener dos vivos ejemplos en su hogar. Dos vivos ejemplos: su madre Eunice y su abuela Loida. En esta pequeña gran familia que el apóstol Pablo está describiendo en este texto, reinó la tradición cristiana en las tres generaciones: Loida, Eunice y Timoteo. Y en ella se manifestaron una fe, dice el apóstol, ¿cómo? No fingida. ¿Y cómo será una fe no fingida? Una fe sincera, honesta, transparente, basada en todos aquellos aspectos que la Biblia nos demanda. Y esto me hace entender también que Dios se complace profundamente en permitir que su bendición sea creciente de familia en familia, de generaciones sucesivas en adelante. Pero también quiero esta mañana agregar a este concepto, o decirle, mejor dicho, que la fe no es un don que Dios nos otorgue sin contar con nuestra participación, con nuestro compromiso y con la responsabilidad que ella implica. La fe no es dada para que en ella respondamos a la oferta de la gracia divina que usted y yo hemos recibido. ¿Cuántos están entendiendo esta mañana el pensamiento de Pablo? Pablo admiró este legado precioso de la fe no fingida que recibió Timoteo. Es decir, esa herencia que le transmitieron sus familias, ese conjunto de cosas, de tradiciones, de enseñanza, de principios y valores que emergen de la palabra de Dios. Qué interesante este concepto que nos trae esta mañana el apóstol Pablo. Y me gusta cuando dice Pablo: pero tengo presente la fe sincera que hay en ti, y agrega, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cuántos de nosotros aquí
que estamos en esta mañana, nos gustaría ver a nuestros hijos creciendo, fieles al Señor, congregándose en la iglesia, mostrando una fe no fingida y participando en la obra del Señor. ¿Cuántos de ustedes lo quieren sinceramente? Quiero ver sus manos, por favor. Muéstrenme su mano porque lo estamos haciendo en la presencia del Señor. Pero no tiene que quedarse solamente en un deseo de levantar la mano. Hay otras cosas que están implícitas en este concepto que Pablo está escribiendo y que esta mañana tenemos que resolver, tenemos que entender y mirarlas como Pablo las está escribiendo, porque las trae a nosotros en esta mañana al leer el texto. Y cuando abrimos el texto y empezamos a caminar a través de él, la palabra vuelve a tomar vida. ¿Sabe lo que me llama la atención? Que no todos los compañeros de Pablo en su ministerio le fueron fieles. No todos ellos mostraron un corazón limpio, no todos tenían una fe sincera. Y Pablo con tristeza también escribe en sus cartas este concepto que vivió. Y dice allí, porque Demas me ha desamparado. ¿Cómo imaginar que alguien que camina con nosotros en esa fe no fingida puede desampararnos cuando estamos en medio de una obra, ¿no? Y agrega, amando a este mundo más que al Señor. Y se ha ido, dice, a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo está conmigo Lucas, se quedó solo el hombre. Y yo pensaba, decía el Señor, si tú estuviste solo en la cruz y no había ninguno de los 4,000 que tú alimentaste, ni tampoco a los 5,000, ni a los que sanaste, no es nada de raro que Pablo se quede solo, como tampoco es raro que nos quedemos solos los líderes y pastores en cualquier momento. Eso va a pasar porque es parte de la conducta humana que nos mueve. Digan amén ahora. Gracias. Algunos se apartaron, dice Pablo, del limpio corazón, de la fe no fingida, de esa fe que le hemos prometido al Señor y que a veces hablamos, yo tengo mucha fe. Yo oigo a los hermanos, yo soy un hombre de fe, me dice. Pero cuando aparece algo, Pablo está trayendo estos conceptos a Timoteo, porque antes le escribió también en su primera carta, en el capítulo 1, verso 18, lo siguiente. Dice Pablo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe, la buena conciencia. Pablo en sus cartas que le está escribiendo puntualmente a Timoteo lo está animando permanente y constantemente. Timoteo me da la impresión que era un chico este joven un poquito temeroso. Y Pablo se encarga de estarlo permanentemente animándolo, desafiándolo. Así es que le hace recomendaciones puntuales. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Esas palabras retiénela, dice, y en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Fíjese estos conceptos de Pablo, cómo cobran vida y cobran vigencia y valor para nuestras vidas, porque usted y yo hemos escuchado un sinfín de mensajes, estoy seguro que sí, ¿verdad? ¿Y cuántas predicaciones y cuántos domingos más? Y me pregunto, ¿cuántos domingos más faltarán para que lleguemos a este punto tan importante de la fe no fingida? ¿Por qué le está pidiendo Pablo a Timoteo estas cosas? Le dice, debes hacerlo para que el amor brote de un corazón limpio, producto de las palabras que están en ti. Vuelve Pablo a recalcar, vuelve a reafirmar que cuando la palabra entra en un corazón limpio, debe impulsar una fe no fingida. Un corazón limpio, una buena conducta, una fe sincera. Mire, yo creo que las madres, todas las madres que están aquí, reciben a sus hijos de parte de Dios. Y lo honesto sería que esas madres que reciben a sus hijos de parte de Dios, lo lleven de vuelta al Señor a través de la enseñanza, a través del compromiso de construir con elementos realmente propios y sólidos este género de hombres y mujeres que tanta falta nos hace reconstruir. Amén. Muy bien. Qué hermoso, hermano. Así es que una madre debe tener sabiduría, fuerza y también la capacidad de lograr que sus hijos vivan la pureza transparente de esta fe
que brota de la palabra del testimonio. Me gusta mucho un concepto de San Agustín que dice que nosotros debemos predicar con el ejemplo y solamente si es necesario hablemos. Qué importante que es el ejemplo en nuestros hogares. Qué importantes son los estándares que estamos imprimiendo en nuestros hogares, que estamos mostrando en nuestros hogares. Qué importante es esto. Me gustan muchas cosas de este texto y cuando yo estos textos los leo y me emocionan, quisiera hablar mucho de estas cosas. Por ejemplo, Pablo dice dos cosas interesantes aquí. Sabiendo de quién has aprendido, de mujeres sólidas, de dos gemas invaluables, de mujeres realmente intachables en la fe y en la conducta cristiana. Porque dice Lucas en el libro de los Hechos, y dice que Timoteo era de Listra, allá en Derbe, y que su padre era un griego y su mamá una judía cristiana creyente. A veces nosotros nos preguntan, ¿y tú dónde te congregas? Yo soy un cristiano creyente, muy creyente. Deberíamos entonces mostrar ¿qué cosa? Lo que mostró Timoteo, una fe no fingida. Qué hermoso. Y me gusta lo que agrega. Pablo dice, trayendo a tu memoria eso que tú aprendiste, eso que tú viste día y noche. Así que Pablo hace referencia aquí, que estas cosas se construyen ¿dónde y cómo? Se construyen en nuestro hogar y desde la niñez. Y esto trae a mí una preocupación profunda, hermano. ¿Cómo vamos a formar generaciones que impacten a lo que hoy el mundo con el poder del Evangelio si muchos de nosotros, los constructores arquitectos que estamos sentados aquí de la familia, no conocemos las Escrituras? Conocemos algunos versículos y ahí Juan 3:16 me selló pastor, me dicen ahí. ¿Y qué más te sabe? Solamente ese versículo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a construir esa generación? Y esto es lo que el texto esta mañana nos está desafiando, nos está confrontando, no solamente a ustedes, primero a mí y después a ustedes. Amén. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, dice Pablo, te pueden hacer sabio para salvación por fe en Cristo Jesús. Mire, hermano, tenemos muchas cosas que definir en nuestra carrera de cristianos. Ya no podemos seguir así como estamos caminando. Yo quiero esta mañana motivarlo, quiero animarlo. No es fácil la carrera, Pablo lo dice en sus cartas, esta carrera no es fácil, pero necesitamos decisión. La vida humana pasa por esa sencilla palabra, decisión. Cuando usted toma la decisión, las cosas cambian. Si tenemos facilidad para tomar esa palabra para otras cosas que no son productivas ni constructivas, yo me pregunto por qué no podemos revertir eso y hacerlo para las cosas constructivas. Así que Pablo dice, pero tú persistes en lo que has aprendido, en lo que fuiste persuadido. Yo a veces he visto que la gente sale llorando de los mensajes y digo, ha sido persuadido por la palabra del Señor. Pero a la media cuadra se va la persuasión, se van las lágrimas y volvemos a las cosas cotidianas. Y se nos acabó la persuasión, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Así que Pablo está animándolo. No abandones tu fe, Timoteo. No la abandones. Venga lo que venga, no la abandones. Y pone estas palabras precisas y preciosas y me gusta porque le hace referencia a las personas que estuvieron comprometidas con Timoteo, sabiendo de quién has aprendido. Pablo concede entonces a la maternidad de estas mujeres este honor de mencionarla para que no las olvidemos. Como decía al principio, muchas veces vamos a leer nombres que son muy pasajeros en la Biblia, que son muy pequeñitos su historia, pero qué profundidad tiene cuando empezamos a escarbar sobre sus vidas, cómo nos enriquecen, cómo nos fortalecen. ¿Sabe lo importante de esto? Es que nos hace crear resiliencia para enfrentar la vida y todos sus avatares. Desarrolla sinergia, fuerza para enfrentar las cosas. No es una cuestión solamente espiritual, subliminal, sino real, auténtica, que funciona en el mundo natural.
Así es que le da honor. Es posible que esta mañana esté sentada aquí también entre las preciosas hermanas que están aquí, una mujer que tenga este llamado, este mismo encargo de formar a ese tipo de Timoteo en su hogar. Porque estas mujeres, como dije antes, para mí son gemas invaluables. Son mujeres que no pueden ser nunca olvidadas y que deben ser nuestro ejemplo a seguir en nuestros hogares. Nada de lo que pudo haber tenido Timoteo, mi hermano, se comparaba con esta rica herencia de la instrucción espiritual que había recibido. Así que aquí veo unas cosas interesantes. Esto rompe para mí un mito que lo hemos dicho muchas veces y que también yo alguna vez lo he dicho, para ser honesto delante del Señor. ¿Cuál es ese mito que tenemos que romper esta mañana? Que a los hijos no hay que darle tanto tiempo porque hay que trabajar. Démosle tiempo de calidad nomás. Y aquí estoy viendo que Loida y Eunice dieron mucho tiempo y mucha calidad para construir con materiales correctos al Timoteo que estamos hoy día viendo en este texto. Rompe ese mito. Y si usted está en ese mito, pues esta mañana rómpalo, porque eso es lo que nos muestra esta mañana el texto. Déjeme decirle también que aquí veo otra cosa muy interesante. Algunos añoran esos hogares antiguos donde el papá era el amo y los hijos los esclavos. Aquí se hace lo que yo digo, y si no, ahora se revirtió la cosa. ¿Sabe cómo es ahora? Ahora los hijos son los amos y los padres los esclavos. No quiero ir. Está bien, mijito, no vamos. ¿Cierto? Santo es el Señor, ¿no? Santo es su nombre. Amén. Y ha cambiado inclusive la forma de hablar. Le decimos a los hijos: ¿qué quieres comer, papito? Y al marido: hijo, ¿te sirvo el café? Se ha cambiado todo, ¿eh? Y el texto nos está diciendo que esa no es la manera, que esa no es la forma correcta de criar a nuestros hijos. Díganme un amén, por favor. Porque los hijos, gloria al Señor. Porque, amados hermanos, los hijos que se crían sin ley, sin ningún tipo de ley superior, a sus propios caprichos y apetitos, se les pierde la voluntad y nunca alcanzan sus mayores estándares. Está comprobado, así lo dice la psicología moderna. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a esto que estamos hablando en la mañana? Bueno, Salomón, un hombre sabio, escribió la siguiente frase: instruye al niño en su camino. ¿Se acuerdan de ese proverbio? ¿No? Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea de la mayor, no quiero decir viejo, sino mayor, ni tercera edad, porque cuando sea mayor no se apartará de él. Y Pablo agrega algo realmente hermoso. Dice: cuando los críe, críalo en disciplina y amonestación del Señor. Así es que la Biblia nos da claros ejemplos, de cómo hacerlo. Nosotros tenemos el problema: no leemos. Nos gusta solamente venir a oír el domingo qué dice el pastor. Pero el deber de nosotros es tomar esta palabra y poderla hacerla vida, que tenga vida en nosotros. Yo creo que Loida y Eunice, como buenas lectoras de la palabra, como son todas ustedes, amén, ¿verdad que sí? Todas, qué lindo. Santo es el Señor. Yo creo que Loida y Eunice tomaron este mandamiento que escribía Moisés de parte del Señor, que está en Deuteronomio. ¿Dónde queda Deuteronomio? Entre Génesis y Apocalipsis. Por ahí está. Deuteronomio capítulo 6, Moisés, escribiendo, inspirado por Dios, escribe palabras realmente extraordinarias que estoy convencido que Loida las tomó para ella, las transmitió a Eunice y Eunice a Timoteo. ¿Qué dice la palabra en Deuteronomio 6? Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y agrega: grábate en el corazón estas palabras que yo te mando hoy, incúlcala
Aquí está la clave. Continuamente a tus hijos. Incúlcala continuamente a tus hijos. Y yo creo que usted lo hace, así que no va a decir nada. Después dice, háblales de ella cuando están en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalas a tus manos como signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudadelas, donde tú vives. Amén. Para que cuando entre las vea y también cuando salga. Por esta razón yo creo que Loida y Eunice dieron evidencia clara, precisa, en el largo de sus vidas de sinceridad en cuanto a la fe. Porque tomaron en serio la palabra del Señor. La tomaron como carne de su carne y hueso de sus huesos. Porque yo creo sinceramente, amadas hermanas y hermanos, que no existe ningún sustituto que pueda reemplazar el ejemplo que los padres tienen que dar en cuanto a principios y valores con los cuales se debe construir a los hijos. No hay sustitutos. Y ahí hay un deber que tenemos que cumplir, una tarea pendiente. Porque los hijos, nos guste o no disguste, seguirán nuestros pasos. Aunque usted lo quiera ocultar, ellos los están viendo o los están viendo a ustedes cuidadosamente y en forma instintiva ellos van a repetir todo lo que a usted le vean hacer o decir. Cuando uno quiere saber cómo es la casa de la familia, uno llama al niño. El niño nunca miente. Mi papá le dice palabrotas a mi mamá. ¿Se da cuenta? ¿Y dónde está Deuteronomio? No sabe. Así es que esta madre y esta abuela asumieron totalmente la responsabilidad de construirlo con elementos provenientes ¿de dónde? De las Escrituras. De las Escrituras, no del mundo y de los grandes esos filósofos que están por allí, que están tan de moda, sino de las Escrituras. ¿Por qué las Escrituras? Porque la palabra jamás pasa de moda. Es la misma ayer, hoy y siempre, ¿verdad que sí? Así hemos aprendido, mis hermanos. De tal manera entonces que todas las buenas actitudes que ellos deben tener, nosotros se las enseñamos desde la palabra de Dios. Y el texto también nos muestra que no importa que sea una familia pequeña, donde el papá no está funcionando. Cuando la familia es obediente a Dios, Dios puede usar esa familia para que sea sensible el hijo al llamado que Dios hace al ministerio. Muchas veces me ha tocado hablar con hijos de pastores y me dicen, yo pastor nunca, ni loco. Y me pregunto, ¿qué testimonio dan? Porque esto es para todos, no solamente para ustedes. Los que estamos acá arriba no somos diferentes, somos iguales, amén. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Somos diferentes, somos hijos de hombre. Así es que la fe honesta para mí es una fe que se transmite sola, fluye como el aire que usted respira. Usted la siente, se impregna en su vida esa fe genuina. Esa fe genuina también convence a los que están en su área de influencia. Los convence porque nace natural. No tiene que estar haciendo aseveraciones para decirle, no, yo tengo una fe sincera. Es natural, totalmente natural. Y Pablo estaba tan convencido de esa fe de Timoteo, por eso dice que estoy seguro que esa fe también está en ti, porque la vio en Timoteo. No escribió porque le faltó una letra para la línea. La vio en Timoteo y la plasmó para que nunca nosotros nos olvidemos de qué tipo de fe tenemos que tener. No sé lo que usted está pensando esta mañana. ¿Dónde me cree yo el pastor? Bueno, ya vamos a aterrizar. Creo que la fe genuina está conectada a las Escrituras. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra declara que la fe viene por ver televisión. No, ¿por qué viene? Mire, ustedes lo saben, por el oír la palabra del Señor. Ustedes son una iglesia bendecida, saben todo. Grande es el Señor. Viene de las Escrituras. Por eso esa fe honesta fue una fe que no le costó a Eunice enseñarla.
porque ella tenía, ¿dónde las escrituras? ¿Las tenía aquí? ¿Dónde las tenía Eunice y Eloida? Las tenía en el corazón y brotaban como un manantial fresco, nuevo, cada día nuevo para Timoteo, algo natural. Y ahí tenemos que trabajar mucho, todos nosotros, mis hermanos. Qué hermoso esto que le escribe Pablo, ¿no? Le dice, domina tus temores. Y le escribe, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Cuando los hombres y mujeres caemos en ese temor, todo lo que queramos emprender o lo que Dios ha puesto delante de nosotros se desvanece, porque el temor antecede a nuestra fuerza. Por eso necesitamos la palabra del Señor. La palabra que es resiliencia. ¿Cuántos conocen esa palabra resiliencia? ¿No? Para no dar una clase de resiliencia solamente le voy a decir esto. Resiliencia es el parachoque con el cual enfrentamos o chocamos la adversidad. Y si usted no tiene ese parachoque, mandar abollado. ¿No? Amén. Así es que qué hermoso este pasaje que estamos esta mañana viendo. La fe no puede ser mantenida por quien la recibe si no hace participación en ella día a día, paso a paso, mis hermanos. Así que el texto cobra mucho valor desde muchos lados y desde muchas perspectivas en esta mañana, y que yo creo que ustedes deben llevárselo como un tesoro para poderlo poner en acción. Por esta razón también Pablo le vuelve a decir algo genial a Timoteo: aviva el fuego. ¿Cómo avivamos el fuego? ¿Con qué avivamos el fuego? ¿Qué necesitamos para avivar el fuego? ¿De cuál fuego me habla? El fuego que entró, ¿cómo? Entró a mi corazón por la palabra que oí. Tenía los elementos en su corazón Timoteo, y seguramente por esa incomprensión que no explica Pablo, y yo creo que debe ser por la ausencia paternal, por eso Pablo toma a Timoteo como su hijo espiritual. Tenía un poco de temor, inseguridad. Le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Está en ti, tienes que encender ese fuego. Vuélvelo a encender. Permite que ese fuego sea aventado por Dios hacia fuera de ti, para que saques todo lo que ya está en ti, que puso Eloida y Eunice en tu vida. Quiero concluir esta mañana con algunas reflexiones de este texto que acabo de traer. Hay mucha tela que cortar, indudablemente. Los textos siempre son muy amplios, pero yo quise enfocarlo en una sola razón de esta mañana. Y la razón es mirarnos en el texto de si estamos asumiendo realmente nuestra responsabilidad de ser constructores, ingenieros y arquitectos de la vida de nuestra familia y nuestros hijos. Si yo le preguntara esta mañana con qué elementos construimos el género, usted me diría: bueno, lo construimos en la casa con lo que los papás me dicen, lo que me dan en el colegio, por mis experiencias, por mis juegos, por la televisión, por la iglesia, en la esquina, en la calle. Y me pregunto si esos elementos para construir nuestro género son suficientes. Y la respuesta es no. Porque si no fuera así, ¿por qué pasamos por toda esta transformación para ser cristianos? ¿Verdad? De tal manera que tenemos que desconstruir como hemos sido construidos, y volvernos a construir a través de los elementos de la palabra de Dios. Es un desafío. Y lo mejor de todo, mis hermanos, lo más extraordinario, lo más, yo diría maravilloso, es que en Dios y en Jesucristo siempre hay esperanza. Siempre podemos empezar de nuevo. No importa a dónde hayamos caído ni cómo lo hayamos equivocado con Él, siempre podemos empezar de nuevo. ¿Qué hace falta para empezar de nuevo? Nuestra voluntad de construir nuestra familia y nuestros hijos con los elementos que vienen de la palabra de Dios. Ese es el enfoque para mí esta mañana. De que ustedes aprendan lo que aprendió incorrectamente, que le impide que correctamente entre la palabra de Dios con un nuevo aprendizaje de ser un hombre o una mujer de Dios. ¿Cómo podemos crear una fe no fingida? Es la palabra de esta mañana para el cierre. Y yo me pregunto,
Bueno, para crear una fe no fingida tenemos que ver cómo lo hizo Eunice, cómo lo hizo Loida. Bueno, yo creo que ellas tomaron el compromiso, asumieron totalmente la responsabilidad de darle lo que ella había recibido, cada una de ellas, para formar carácter en Timoteo. Eran mujeres piadosas. Así es que mientras usted y yo no tomemos esa responsabilidad de hacer lo mismo, no podremos seguir el camino, la senda que dejó marcada Loida y Eunice. Y nuestros Timoteos están ahí esperando, amarrados de una tablet o de un iPhone, perdidos en los caminos de la internet o del Twitter o del Facebook. ¿Y cómo se están construyendo entonces? ¿Se da cuenta? Tenemos un gran desafío, mis hermanos queridos. ¿Qué nos hace falta a usted y a mí? Justamente eso. Lo que obró la vida de ella nos hace falta a nosotros. Y créame, hermanos, que usted pensará a lo mejor que fácil es ser pastor. Usted coge la Biblia, hace un texto y ya. En mi caso no es así. Cuando yo hago un texto, Dios me habla. Y me quebranto porque a veces cuando hago un texto me doy cuenta que también he fallado. Y qué triste es fallar y tener que aquí pararse y decirle también fallé y esto que está aquí es para mí primero. Quiero que se lleve eso esta mañana en su corazón. Así es que a Timoteo aprendió de muy pequeño de ser un hijo temeroso de Dios, porque tuvo un legado, una herencia extraordinaria de dos mujeres que son para mí gemas invaluables. ¿Cómo crear un legado de fe? Yo tengo 2 pasos sencillos, mi hermano. No soy complicado, los que me conocen saben que yo no complico la vida con teología que usted no entiende, y lo hago tan simple como es la palabra de Dios. Creo que el primer paso, hay que enseñarles principios que vengan de la palabra de Dios, construir valores de la palabra de Dios. Creo que hay que enseñarles haciendo aprendizajes mutuos, con el ejemplo. Tenemos que reforzar la enseñanza permanentemente, continuamente. Tenemos que darles largos tiempos, caminar con ellos. No tiempos de calidad, sino calidad y mucho tiempo. Creo que eso es lo principal que creo que va a funcionar en su vida. Para enseñarlos a que conozcan y participen de estos elementos tan hermosos que vienen de la palabra de Dios. Y lo segundo es que nosotros tenemos que primero aprender la palabra y practicarlo, porque el que enseña lo que no vive, ¿qué cosa es? Un hipócrita. Usted no puede enseñar lo que no está viviendo. No tiene autoridad para enseñar, no puede pararse en un púlpito. Sería falso. Dios no lo va a respaldar. Tenemos que aprender la palabra, tenemos que gastar tiempo en abrir la Biblia y leer qué principios hay aquí que debo sacar, rescatar para poner en esta construcción que Dios me ha encargado, un hijo para Él. Aquí hay muchas mujeres piadosas, yo lo conozco, que han hecho este trabajo. Y lo segundo es perseverancia, hermano. Perseverancia. En estos días que estamos próximos al mundial, creo que esa perseverancia se va a revertir en observancia y no en perseverancia, ¿verdad? Vamos a estar pegados ahí, porque también yo voy a estar pegado, no voy a negar que no. Pero deberíamos tomar conciencia, mis hermanos, porque un día tendríamos que presentarnos ahí arriba en su presencia y Él va a decir: te di hijos. Y usted no puede decir: no, es que eran míos. No. Él se los dio. Y los hijos son un tesoro, un gran tesoro del cual Dios nos va a pedir cuenta. Así que tenemos que tener conocimiento espiritual, perseverancia, enseñar, dedicar tiempo, practicarlo nosotros primero en nuestra vida para que ellos nos puedan seguir. Y finalmente, hermanos queridos, sin temor a equivocarme, revisando el texto una y otra vez, encontré algo que quiero ponerlo como la cereza o la guinda en el pastel. Creo que la abuela y creo que Loida, la abuela Loida, mamá Luis, no simplemente tomaron a Timoteo para criar un hijo. Creo que eso sería un poco fácil, ¿o no, hermanas? Difícil, ¿no? Fácil, ahí está.
Yo creo que la verdadera razón fue preparar a un hombre para que Dios lo use. No me queda duda de que Loida y Eunice prepararon a un hombre para que sea usado por Dios, porque ellas nunca se imaginaron la grandeza que estaban creando y nunca se imaginaron que Timoteo iba a ser tan importante en la iglesia de Jesucristo. Pero ellas tomaron el desafío, tomaron la responsabilidad, hicieron su trabajo, lo hicieron con fe, contra esperanza inclusive, y finalmente recibieron el premio de que él fue ese hombre que Dios estaba esperando. Y en esa grandeza, hermanos, en esta mañana, que la palabra me muestra como una realidad, no como algo fortuito, algo que no se puede hacer. En esa grandeza quiero desafiarlo a usted esta mañana. Y quiero pedirle, hermano, y discúlpeme que esto es tan rebuscado a veces, ¿no? Yo rompo los protocolos, pero aquí hay un protocolo. No tenemos otra manera en nuestro templo hacer las cosas. Pero donde fueses, a lo que vieses, ¿verdad? Yo quiero pedirle, con todo respeto, que usted donde está sentado, tenga un tiempo personal con Dios. No lo haga como siempre lo dice el pastor. Abra su corazón. Pero háblalo con esa llave que usted tiene ahí guardada en su bolsillo. Dígale: Señor, tú puedes sentar y tú puedes andar por todo mi corazón, escarbar todos los lugares que tú quieras escarbar. Y dime, Señor, lo que tengo que sacar de ahí y lo que tengo que poner. Y comprométase esta mañana a formar un legado, una herencia para sus hijos, para su familia. Porque eso es lo que Dios espera, que transmitamos un legado, una herencia de una fe no fingida, de un corazón limpio, de una fe pura. Y entonces las cosas van a cambiar mucho, no solo para su vida, no solo para su familia, sino también comenzarán pequeños cambios en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestro continente, en nuestro mundo, en nuestra iglesia, en el reino de los cielos. Harán cambios maravillosos porque hombres y mujeres sentados aquí esta mañana toman ese compromiso. Tenga un tiempo con el Señor, por favor, y hable con Él con toda sinceridad. Si falló, no importa. Lo importante es lo que va a hacer a partir de hoy día, porque en Él siempre hay esperanza, siempre. Tenga un tiempo, por favor.